Buenas, espero todos estén bien. En este video vamos a hablar sobre los fundamentos e historia de la psicología. Las integrantes del grupo somos Kelly Godoy, Julieta Algarín, Yurley Fontalvo, Yarlis Arrieta y Lisette Argumedo. Somos estudiantes de primer semestre de psicología en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La historia de la psicología da sus primeros inicios con la filosofía. La filosofía es de origen griego que significa amor a la sabiduría. La filosofía es la ciencia que se ocupa de responder los grandes interrogantes que desvelan al hombre, como es el origen del universo o del hombre, el sentido de la vida. La filosofía es la ciencia que trata la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas. Es el resultado de un conjunto de ideas, pensamientos o reflexiones sobre algo, de buscar explicaciones a enigmas de nuestro mundo. Los primeros filósofos que existieron en la historia, las cuales estaban asombrados por la perfección del universo, fueron griegos. Entre ellos se encuentran Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue un filósofo clásico ateniense considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía. Platón fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Su influencia tuvo como autor y sistematizador ha sido incalculable en toda la historia de la filosofía. Aristóteles fue un polímata, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia. Aristóteles fue discípulo de Platón y de otros pensadores. La psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales del ser humano. La palabra proviene del griego psico, actividad mental, y logía, estudio. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y conductual. Psicología social, nacida a finales del siglo XIX, se considera como una ciencia nueva y se dice que es el estudio científico de cómo los pensamientos, sentimientos y comportamiento de personas son influenciadas por la presencia real, imaginada o implicada de otras personas. Psicología clínica. Su inicio como ciencia está asociado con los orígenes mismos de la psicología, que se encarga de la investigación de todos los factores, evolución, diagnóstico, tratamiento y prevención que afecta a la salud mental y de la conducta adaptativa en condiciones que pueden generar malestar subjetivo. Se dedica al estudio del aprendizaje y enseñanza humana dentro de los centros de aprendizaje educativos. Comprende, por lo tanto, el análisis de las formas de aprender y enseñar, la efectividad de las intervenciones educativas como objeto de mejorar. Jean Piaget ha sido una importante influencia para su rama gracias a su teoría respecto a que los niños pasan por 4 diferentes etapas de capacidad cognitiva hasta su crecimiento, hasta alcanzar su pensamiento lógico abstracto al superar los 11 años de edad. Psicología organizacional es la del trabajo y de las organizaciones. Es una ciencia aplicada perteneciente a la psicología, la cual se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano y del mundo del trabajo en las organizaciones, tanto a nivel individual como grupal y organizacional. Estudia los procesos afectivos, conductuales y cognitivos que se gestan en la mente y se inciden en el comportamiento de los seres humanos. Psicología jurídica. Se fundamenta como una especialidad que desenvuelve un amplio y específico ámbito entre las relaciones del mundo del derecho y la psicología, tanto en su vertiente teórica, explicativa y de investigación como en la aplicación y evaluación y tratamiento.
Comprende el estudio, explicación, promoción, evaluación, prevención y en su caso asesoramiento y tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas mediante la utilización de métodos propios de la psicología científica y cubriendo por lo tanto distintos ámbitos y niveles de estudio e investigación. Psicología forense. Es una rama de la psicología jurídica que se ocupa de auxiliar al proceso de administración de justicia en el ámbito tribunal. Analiza las características de los procesos mentales y la forma en que estos influyen en el comportamiento humano. Estructuralismo. Principal exponente Wilhelm Wundt, 1832-1920. En la primera década del siglo XX, Wundt y sus discípulos discuten con un grupo de psicólogos de la Universidad Austriaca acerca del número de elementos últimos de la mente y ciertas condiciones del método de la introspección científica. Ellos descartan este estudio como una ciencia experimental que utiliza métodos de la filosofía. El estudio de esta escuela es la mente humana, mediante la introspección y autoobservación controlada. La mente o conciencia inmediata no es algo sustancial, sino un proceso. Los elementos simples e irreductibles sobre los que descansa toda la actividad mental son sensación, sentimientos e imagen. El funcionalismo. El funcionalismo es una escuela psicológica, aunque hay quien no la considera una escuela como tal, que surge en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como contraposición a otra de las escuelas psicológicas más famosas como es el estructuralismo. Para explicarlo de una manera que todos entendamos, mientras que el estructuralismo estudiaba cómo era la mente y trataba de desentrañar la estructura de nuestra mente, el funcionalismo era más práctico, ya que se preocupaba por cómo funcionaba la mente y por los procesos mentales que permitían a las personas adaptarse al medio en que vivían. Entre sus teóricos más importantes podemos encontrar a científicos como William James y John Dewey, que son algunos de los padres de esta teoría psicológica, que tuvo mucha relación con el evolucionismo y que llegó a experimentar con animales para intentar comprender las funciones de la mente humana, ya que creían que nuestra mente no distaba mucho de algunos animales como los primates. Además de la escuela psicológica, el funcionalismo también dio lugar a una teoría filosófica que se denominó funcionalismo psicológico y que contrastaba con la escuela psicológica, ya que para estos filósofos lo importante de la mente era su función y no su estructura, en clara contraposición con la escuela del estructuralismo. La psicología de la Gestalt es un movimiento de la psicología que surgió a comienzos del siglo XX. Esta escuela sostiene que la mente se encarga de configurar mediante diversos principios todos aquellos elementos que pasan a formar parte de ella, gracias a la acción de la percepción o memoria. Para la Gestalt, el todo nunca es igual a la sumatoria de sus diversas partes, sino que es algo diferente. El principal exponente de esta escuela psicológica es Mark Wertheimer. Fundó la psicología de la Gestalt en 1912. Investiga la percepción visual y con él nacieron los diversos principios, que son los siguientes. Principio de cierre. Nuestra mente añade los elementos faltantes para completar una figura. Existe una tendencia innata a concluir las formas y los objetos. Principio de proximidad. Los elementos se agrupan de forma parcial o secuencial, cuando las partes de una totalidad reciben el mismo estímulo. Principio de simetría. Las imágenes y objetos son percibidos como iguales, como un único elemento. El
psicoanálisis proviene del griego psique, que significa alma o mente, y análisis, que es el sentido de examen o estudio. Es una práctica terapéutica fundada por el neurólogo austriaco Sigmund Freud. El surgimiento del psicoanálisis puede ubicarse al final del siglo XIX, aproximadamente en 1890. A partir del psicoanálisis se han desarrollado posteriormente diversas escuelas de la psicología profunda o de orientación dinámica y analítica. Asimismo, la teoría ha influido sobre muchas otras escuelas psicológicas y de terapias no necesariamente psicoanalíticas. El psicoanálisis es un método de observación e investigación de la mente humana que trata de comprender y explicar su funcionamiento con la finalidad de conseguir unos objetivos terapéuticos para el paciente. Este método ha evolucionado de forma considerable desde sus inicios a través de sus seguidores. Las teorías de Freud incorporaron una nueva dimensión a la psicología. La idea de gran parte de la conducta está regida por conflictos, motivos y deseos inconscientes. Freud define el aparato psíquico de una manera equiparable a los aparatos ópticos, en donde lo más importante no son los estímulos perceptivos, sino la interpretación que el aparato óptico hace de ellos. De esta forma intenta hacer inteligible la complicación del funcionamiento psíquico, dividiendo este funcionamiento y atribuyendo cada función particular a una parte constituida del aparato. El aparato psíquico está constituido por tres tópicos: consciente, preconsciente e inconsciente. El consciente es la parte más próxima al mundo exterior y este se encuentra en la memoria. El preconsciente es el mediador entre el inconsciente y la conciencia. Este percibe pensamientos y vivencias. El inconsciente es la parte más arcaica y originaria del psiquismo y la parte del ser humano que tiende a irse por placer. La doctrina psicoanalítica sostiene que los impulsos instintivos que son reprimidos por la conciencia permanecen en el inconsciente y afectan al sujeto. Es importante tener en cuenta que el inconsciente no es observable por el paciente. El psicoanalista es quien debe volver accesible dicho conflicto inconscientemente a través de la interpretación de sueños y los actos fallidos y de la asociación libre. El método que se utiliza en esta escuela es el clínico.